La rueda de la vida. Ese es el tema que tocaré hoy. Y mientras le hablo de esta hermosa herramienta, voy a transformar este cartón en una creación artística, en una mini piñarte. Te voy a compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia en la búsqueda de un balance en mi vida. Qué herramientas uso, qué tuve que transformar, a qué renuncié y cómo va mi evolución. Mi nombre es Yoraxi Marín y a mis 28 años comprendí que tenía el poder de diseñar mi vida. Me hice consciente que estaba viviendo una vida igual a la de mis padres. Y dije, ¿qué? No. Si tengo este gran poder, ¿por qué no usarlo? Y es cuando tomo la decisión de escribir mi historia, de crear mi vida desde mi esencia, desde mi yo soy. Te voy a compartir cómo me hice consciente de que mi vida estaba siendo igual a la de mis padres. A los 19 años tuve mi primer novio y mi único novio. A los 29 años me casé porque salí embarazada. Y así fueron apareciendo muchas similitudes que yo dije, no, pero esto no es mío, esto no me pertenece. Una de las cosas diferentes fue que mis padres tuvieron cuatro hijos y yo tuve 2 hijos maravillosos. Uno que se llama Víctor y el otro que se llama Andrés. Cuando decidí tomar el control de mi vida, fue cuando empezó lo bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero vale la pena. Ha dado miedo, pero vale la pena. He quedado sola, pero no vacía, porque me he llenado de mí, de mi esencia, de mi fortaleza, de mi valor. Y como dije, vale la pena. Comprendí que no estaba aquí para aguantar, ni para ser sombra de nadie, ni para vivir con miedo, ni para pedir disculpas por querer una vida más grande, una vida maravillosa, una vida de libertad. Y bueno, sí, decidí tomar las riendas de mi vida, porque estoy aquí para descubrir quién soy, de qué estoy hecha, y no tratar de volverme otra persona, sino de ser yo. Y me han dicho, ay, tú se has cambiado. Y sí, porque ¿sabes qué es deprimente? Vivir toda la vida siendo la misma. Porque en la transformación es donde está la evolución, el crecimiento, la libertad. Y me cansé de ser la que le daba pena hablar por no caer mal, de ser la sombra de otros, de servir a los demás y dejarme a mí de última en la fila, de pedir disculpa por querer una vida más grande. De eso me cansé y por eso decidí transformarme, crecer, liberarme, evolucionar, y todo lo he hecho a través de cuestionar creencias, de sacudirme etiquetas, de romper patrones tóxicos y de liberarme de lealtades familiares que no me convenían. Y de eso te voy a hablar un poco, de cuáles son las herramientas que uso para limpiarme internamente. Porque una cosa que comprendí es que para meter información nueva, para renovar la energía interna, tienes que limpiar la mente, limpiar la energía, limpiar el corazón. Y bueno, te voy a compartir, te voy a hablar de las herramientas. La herramienta número 1 es la rueda de la vida, pero esta la quiero dejar para el final porque quiero profundizar en cada una de ellas. Uso 7, que son las más importantes para mí. Y quiero aclararte que las herramientas que estoy compartiendo aquí me han funcionado a mí. No significa que son las únicas que existen para una transformación. Te voy a hablar de la herramienta número 2, que es la carta de liberación de patrones y lealtades ciegas que adquirimos inconscientemente. Y sí, las adquirimos inconscientemente y vamos como en automático con todo esto hasta que te haces consciente, y te voy a compartir una historia para darte el ejemplo de cómo funciona. Resulta que había una vez una muchacha que invitó a comer a su casa a un par de amigos, y ella cocinó pescado, y cuando lo sirve, el pescado no tenía ni la cabeza ni la cola,
Y los amigos le preguntaron, oye, ¿por qué tú sirves el pescado así, sin cabeza y sin cola? Y ella dijo, bueno, porque así lo hacía mi mamá. Pasaron varios días y ella se quedó con la intriga y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué tú servías el pescado sin cabeza y sin cola? Y la mamá le respondió, porque así lo hacía mi mamá. Y la muchacha, todavía con la intriga, fue y le preguntó a su abuela, abuela, ¿por qué tú sirves el pescado sin cabeza y sin cola? Y la abuela le respondió, porque en el sartén donde lo cocino no cabe la cabeza y la cola y por eso se los quito. Y bueno, así repetimos patrones, creencias que, o sea, por automático, como te dije, en automático. Hasta que viene una de las generaciones y decide cortar ese patrón y decide servir su pescado con cabeza y cola. Decide cambiar la historia. Y a esas personas se le llaman la oveja negra, que son las que rompen los patrones, destruyen las estructuras, cambian la historia. Y yo soy una oveja negra. Y muy orgullosa de serlo. ¿Que ha sido fácil? No. Pero como siempre digo, vale la pena, vale la pena. Porque si uno no hace el cambio, si uno es consciente de que está viviendo una historia que no nos corresponde o que no te corresponde, y no haces el cambio, tus hijos van a vivir la misma historia. Y si ninguno de ellos hacen el cambio, tus nietos van a vivir esa misma historia. Y bueno, espero que tú tomes conciencia y decidas ser la oveja negra. Y luego que hago mi carta de liberación, aplico el Ho'oponopono. Eso es una técnica para limpiar las energías, que es solamente repetir, lo siento, perdón, gracias, te amo, tantas veces hasta que sientas que ya estás limpia. Eso lo aplico cuando vienen pensamientos turbios, cuando tengo pensamientos tóxicos, negativos. Es como que cállate. Lo siento, perdón, gracias, te amo. No te quiero escuchar. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Yo soy más valiosa. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y así lo aplico hasta que el pensamiento se desaparece. Y me funciona. Me funciona, me funciona. Ahora te cuento a que tuve que renunciar a un matrimonio que estaba haciendo la historia de mis padres, a amistades tóxicas, a relaciones con familiares que no vibran con mi transformación, a hábitos pobres, a ver y escuchar noticias y conversaciones que alimentan el miedo, a la mediocridad. Pero ¿sabes qué fue lo más importante a lo que renuncié? A mi versión miedosa, a mi versión llena de excusas, a mi versión desactualizada. Porque todo lo que no crece conmigo no me pertenece. Y bueno, hay procesos donde sufrí, donde me dolió, donde lloré, porque el proceso de transformación no es espiritualidad positiva, que todo sabroso, que todo fluye. No, te digo que el proceso es doloroso. Pero cuando tú tienes en mente cuál es tu norte, cuál es tu meta, cuál es tu propósito, no importa. Yo me paro, me limpio las rodillas y sigo. ¿Que me tocó llorar? Lloré, pero no me quedo en el ayayay. ¿Que me tocó sufrir? Siento el sufrimiento, pero no me quedo sufriendo. ¿Que me tocó romper con una relación familiar? Bueno, sí, pero si no aportaba a mi transformación, lo siento, pero yo voy por mí. Ahora te comparto que tuve que transformar y que aún estoy en ese trabajo. Mi mentalidad, dejar de reaccionar y comenzar a tomar acción consciente. Y otra de las cosas que tuve que transformar, mis emociones, tomar el control, aprender de finanzas, valorar las cosas materiales, que eso era una de mis debilidades. Mejorar mi postura y ponerme como prioridad, porque sí, soy lo más importante en mi vida y ahora me valoro y me reconozco. Y no me da pena decir que no cuando algo me incomoda
Y no me da pena apartarme cuando estoy en un grupo donde no vibro con esa energía. Y no me da pena decir que no cuando me invitan a un sitio, a un lugar o a un evento donde sé que no la voy a pasar bien. ¿Cómo va mi proceso de evolución? En un estado de libertad total. Ya no tengo que pedir permiso, ser la invisible para no incomodar, dejar de hablar por miedo a que lo que diga caiga mal. Y aquí estoy, siendo la dueña y arquitecto de mi vida, siendo libre, siendo la directora de mi agenda y siendo la inversionista de mi energía. Así estoy y así voy, en crecimiento, en transformación, en libertad. Y bueno, para finalizar, te voy a hablar de la herramienta La Rueda de la Vida. Esta me permite evaluarme constantemente en las áreas que yo he decidido fortalecer en mi historia. La número 1 es la mente. En esta me enfoco es en aprender, transformar, como dice la Biblia. Transformaos mediante la renovación de la mente. Cuestionar creencias, romper patrones y estar en constante aprendizaje. En mi caso estoy ahorita estudiando finanzas e inversiones. El área número 2, el amor propio. Reconocerme como ser humano, respetarme, escucharme, cuidarme, protegerme. Para mí eso es tener mi amor propio. El punto número 3, el cuerpo. Es mi avatar, es mi experiencia humana. Lo que tiene que ver con el cuerpo es hacer ejercicio, comer saludable, descansar, porque quiero llegar a mi vejez siendo independiente, siendo saludable. El área número 4, relaciones interpersonales. Para mí es importantísimo con quién me relaciono. Siempre busco que sean personas que me impulsen, que me expandan, que apoyen mi crecimiento, porque antes estaba rodeada de relaciones que me frenaban, que me estancaban y que me hundían. Y no eran las relaciones, era yo que lo permitía. A esto le llamo relaciones millonarias, a estas relaciones que me expanden. El área número 5, el área de negocio. Y estoy trabajando en formar una empresa con una organización sólida, consciente, donde nos permita entregar al mundo valor para que logren una transformación. Y aparte dejar este sistema de ingresos múltiples como herencia a mis próximas generaciones. Dinero, que significa diversificar, inteligencia emocional, nueva conciencia, emprender, reaprender, oportunidades. Y aplicando estos 6 pasos, ya entré en el camino de la libertad financiera. Y el área número 7 es apoyar a otro. Pero tengo claro que para poder ayudar a otros, tengo que ayudarme a mí. Y por eso este trabajo de transformación, de acumular experiencia, sabiduría y conocimiento, para acompañar a esas mujeres que decidan tomar el control de su vida, reescribir su historia. Y así termino con el tema de la rueda de la vida y con mi piñarte, que representa esa herramienta maravillosa. Y bueno, seguiré montando contenido para entregar todo este valor que tengo, acumulado de experiencias, conocimiento y sabiduría. Para inspirarte a que seas la oveja negra de tu familia, a que tomes el control de tu vida.